Hemos estado estas semanas en una temática sobre la iglesia en el mes aniversario, sobre algunas cosas que dicen relación con la vida de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, la iglesia del cual es su cabeza, la iglesia que Cristo edifica, la comunión en la iglesia del Señor Jesucristo. Y la semana pasada hablamos de la misión de la iglesia, aquella misión principal que es de ir a ser discípulos, de predicar el Evangelio como la razón de ser de la iglesia, para lo cual es la iglesia. Hoy día queremos hablar sobre el servicio en la iglesia. Nuestra filosofía de ministerio, que está allí puesta en la pantalla y ustedes pueden ver, dice ahí: amar, crecer y servir. Amar, crecer y servir. En este contexto, el servicio es parte de lo que se espera de cada uno de los que se integra a la iglesia, a esta iglesia en particular, pero también a la iglesia del Señor. Cada uno de los que formamos la iglesia tiene que encontrar su lugar en el servicio al Señor, a la iglesia del Señor y a la comunidad en la cual estamos insertos y en el servicio al prójimo. El servicio tiene muchos aspectos, por supuesto, desde los cuales puede ser abordado y tratado. Es un deber el servicio en la iglesia, un deber de servicio al prójimo, un deber en el servicio al Señor, como una evidencia de nuestra fe, de nuestro compromiso con y por el Señor. Le pregunto a ustedes así en general, si alguno se recuerda de los mensajes sobre la obediencia a Jesucristo que hicimos aquí hace un par de años. Alguno puede haberle llegado a algún parte del mensaje, algunos no lo escucharon, no tuvieron el privilegio de estar o la bendición de estar en esas oportunidades con nosotros. Pero hubo uno de esos mensajes que en parte recordaremos hoy y citaremos por su pertinencia, por su vigencia, por su importancia en este aspecto de la vida de la iglesia. Fíjese usted que la Sagrada Escritura está llena de textos que nos mandan, que nos recomiendan, que nos exhortan sobre el servicio. Leeremos algunos hoy. Sin duda, si hubiésemos hecho solamente una lectura de todos los textos que nos llaman al servicio, habríamos completado un sermón más largo de lo que vamos a hacer. Solamente citando aquellos en que la Escritura desde el principio del Génesis hasta el final del Apocalipsis habla del servicio. El verbo servir solamente así como tal aparece 40 veces en el Nuevo Testamento, como servir. Pero derivaciones del servicio, podríamos hablar de hacer el bien, de amar al prójimo, etc. El servicio está implícito en lo que es nuestra mayordomía como cristianos. Deberemos hablar de la mayordomía también en estas meditaciones y pensar en lo que es el ser parte de la iglesia del Señor como mayordomos a que hemos sido llamados. Voy a dar lectura a dos pasajes. Después tendremos que ver algún otro, tal vez, seguramente más de alguno vamos a citar, pero que son muy conocidos respecto a esto. Ya leímos uno. Vamos a leer de Lucas 22, que dice, del 24 al 27, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que
sirve. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 dice, del 5 al 9, al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y hay otro texto del apóstol Pablo también en Romanos, cuando él dice que de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, dice que el que tiene el don de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. Si tiene el don de servicio, ocúpelo en servir. El Señor Jesucristo y la Escritura también nos dicen muchas cosas respecto al servicio. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Cuando los discípulos llegan al Señor, le dicen, ¿sabes que esta multitud que te ha seguido no tienen dónde comer y no hay dónde comprar pan? Despídelo para que vayan a su casa. Y el Señor les dice, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Una responsabilidad para los discípulos. El Hijo del Hombre, dice él en el texto que leíamos alternadamente, no vino para ser servido, sino para servir. Y como hemos citado también en otras oportunidades, y hoy día también lo hacemos, el libro de Juan nos relata el hecho de que esa noche de la última cena, cuando el Señor le da esta enseñanza del mayor y el menor en el reino de los cielos, que ellos disputan ahí en la sobremesa, Él le lava los pies a sus discípulos y Él les dice, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, os hagáis también vosotros. Dando a entender solamente, no el hecho de que el acto mismo de lavar los pies, sino la humildad allí expresada y el servicio dado al otro, independiente de la condición del otro y de mi condición, es lo que el Señor quiere que imitemos. Él dijo, sois mis testigos y hacéis lo que yo os mando. Y Pablo dice, haced bien a todos, principalmente a la familia de la fe, o mayormente a los de la familia de la fe. Y en otra parte del texto de Romanos 12, él dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En fin, hay otros textos y unas infinitud de textos que nos hablan en la Escritura sobre el servicio. El servicio cristiano, podríamos preguntarnos, pero ¿qué es el servicio cristiano? Podríamos desarrollar toda una charla sobre cómo servimos, o en qué cosas se sirve o qué cosas son las necesidades, lo que está implícito. Pero podemos, más allá de aquello, decir primero que esto es un imperativo para los creyentes, es una orden, es un mandato, somos llamados a ser siervos. Pero siervos, no cualquier tipo de siervos, siervos semejantes a Cristo. Pero el llamado es un llamado a servir. ¿A quiénes nos podemos preguntar? ¿A quiénes? La Escritura dice a todos. Servid a todos. Haced bien a todos. Mayormente dice a los de la familia de la fe, pero no dice exclusivamente. El servicio del creyente no es solo para la iglesia o para los hermanos de la iglesia. El servicio es para todos. Y donde estemos, aún dice, aún al enemigo. En Romanos también, el capítulo 12, Pablo dice eso. A aquel que es tu enemigo, no busques la venganza, dale de comer, dale de beber cuando tenga hambre, dale de beber cuando tenga sed. Y con eso
habrás ganado a tu enemigo. ¿Y cuándo se debe servir? Pues la respuesta debería ser cuando se requiera. Pero aún más allá de cuando se requiera, porque puede ser que pase un tiempo y nadie nos requiera servicio. Deberíamos estar dispuestos a servir siempre, todos los días y cada día. Y alguien se puede preguntar, ¿y cómo servimos? ¿Cómo es esto de servir? La Escritura nos dice, nos aconseja que según tus fuerzas, según, eso quiere decir según tus capacidades, según tus talentos, según tus recursos, según lo que tienes y no según lo que no tienes. Hay algunos que dicen, como no tengo tales cosas no puedo hacer, pero no hace nada con lo que tiene. Como ayer era el tema de los hombres, aquí hay varios hombres que ayer se perdieron un muy buen tema, y las esposas de esos hombres se perdieron ese tema también porque era para los hombres en la relación con las esposas. Decía el pastor Aile, nos contaba, decía que había alguien que decía, podía decir, yo estoy dispuesto a morir por ti, le dice a su mujer, a sacrificar mi vida por ti. Y ella le decía, bueno, pero mientras ocurre eso, ¿por qué no secan los platos? Demostrar el servicio ahora, ya, aquí. No con lo que no se tiene, con lo que se tiene. Hay una necesidad de prepararse para el servicio. Una frase que yo he dicho, la he repetido y siempre digo que la escuché, no sé si ella la sacó de alguna otra parte o el Señor se la inspiró, la cosa es que la aprendí de mi madre, cuando ella nos hacía clases, yo era adolescente, estaba en la clase de Escuela Bíblica Dominical, ahí en la Cuarta Iglesia, y ella era la profesora. Y ella hizo una clase y dijo esto, yo lo tengo ahí guardado, no solo en mi corazón, en mi mente, escrito por alguna parte, pero lo he dicho en más de alguna oportunidad. Sirve más el que mejor sirve, y sirve mejor el que está preparado para ello. Hay una responsabilidad del creyente. ¿Usted quiere servir? Bien, sírvalo, hágalo de la mejor manera. Pero quiere servir de la mejor manera, prepárese para ello. Por cierto, el Señor nos da herramientas, el Señor nos prepara, nos da su palabra, nos da el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador para esta lucha y este trabajo. No estamos solos. Es nuestra responsabilidad prepararnos en la palabra, prepararnos en aquello que queremos hacer. Si alguien quiere ir a hacer un trabajo social en alguna parte y no averigua cuál es la situación real de la comunidad, qué necesidades tiene, si hay necesidad de algún permiso especial, alguna cosa, no se está preparando para servir y puede hacer un fiasco, puede cometer un fiasco cuando lo haga. Pero también en el servicio que nosotros prestamos en nuestra comunidad y en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, debemos también tener presente aquello. Sirve más el que sirve mejor, y sirve mejor el que está preparado. Pero también en el cómo sirve, cómo servimos, hay que hacerlo, dice el Señor, con alegría. Dice la palabra del Señor, hacerlo con acción de gracias. Hacerlo en el nombre del Señor y para la gloria del Señor. Yo todo esto podría tener citas bíblicas, pero se transformaría en un estudio bíblico si pusiéramos todas citas en esto, porque esto es un sermón, no es un estudio, pero podríamos buscar las citas bíblicas y respaldar todas estas aseveraciones. Es lo que la Escritura nos dice del servicio. El que hace misericordia con alegría. Dad gracias en todo y hacerlo todo con acción de gracias al Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo el Señor. En el nombre del Señor hacerlo todo, para la gloria del Señor hacerlo todo. ¿Y quién debe servir? Por supuesto, esta es algo que nos corresponde a todos y a cada uno. Colectivamente servimos, como comunidad podemos servir colectivamente o individualmente para el Señor,
vivimos para Él, debemos servir y tenemos el ejemplo del Señor para servir. Dice el apóstol Pablo que Él dejó la gloria para tomar la forma de siervo. Un siervo que se humilló, dice, hasta la muerte por nosotros. Dentro de nuestra mayordomía, como decíamos, está el servicio al prójimo, el servicio al Señor, el servicio a la iglesia del Señor, el servicio a los hermanos y el servicio a la sociedad en que nosotros vivimos. De modo que todo lo que hacemos, todo lo que podemos hacer de servicio, dice el Señor que lo estamos haciendo a Él. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Nuestro servicio es una evidencia de nuestro amor a Dios, de nuestro amor al prójimo. Y según el Señor Jesucristo, también, decíamos, hemos dicho, es una evidencia de grandeza y no de pequeñez. Dice, el que sirve el que quiere ser grande sea como el más joven. En una sociedad en la cual el anciano tenía una preponderancia en la palabra y en todas las cosas, le dice, sea como el más joven o como un niño. Por supuesto, está el Señor una vez más rompiendo sus moldes allí. El texto que leíamos del Evangelio de Lucas nos relata este hecho de que los discípulos se enfrascan en una discusión. ¿Quién de ellos sería el mayor? Imagínense la escena, ahí están ahí, después de que tuvieron la Santa Cena, o sea, el Señor instituyó su cena y ellos se quedan conversando ahí, platicando con la guatita llena. ¿Y cómo será allá en el cielo? ¿Quién va a ser el más importante de todos nosotros? ¿Quién va a ser el ministro del Interior? ¿Quién va a ser? Y el Señor ahí entonces los reprende. El Señor los llama. Era una disputa demasiado humana que revelaba que todavía no comprendían totalmente lo que significaba ser discípulos del Señor Jesucristo. Todavía no entendían lo que el Señor había hecho allí en la cena y su significado real. Y no entendían cuando Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, que sea entregado en manos de pecadores, que sea muerto. Y no entendían. No entendían la importancia que tenía para sus propias vidas y para toda la historia de la humanidad. Mateo también relata una historia similar en el texto que leíamos alternadamente. Dice que llega la madre de Juan y de Santiago ahí. ¿Qué escena más típica de las madres esa, ¿no? Siempre querer que los hijos sean los primeros y tengan el privilegio. Señor, yo quiero, concédeme la petición que te quiero hacer. ¿Qué quieres?, le dijo. Que mis dos hijos se sienten, por favor, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Por supuesto, ahí quedó, como dicen los lolos, la pata de pollo, ¿no? Quedó la disputa y se enojaron contra ellos. ¿Y estos qué se creen mejores que nosotros? Y el Señor los reprende y les dice esto mismo. El que quiere ser el mayor de vosotros debe ser el servidor de todos. El servidor de todos. De la misma manera, el Señor toma un niño y lo pone en medio de ellos y les dice que cualquiera que quiere ser más grande en el reino de los cielos debe ser como ese niño. Los desafía a ser como uno de ellos. Y en el episodio que citábamos del lavado de los pies allí en Juan relata que el Señor se paró de donde estaba, se sacó la túnica o la capa, se ciñó una toalla y agarró un lebrillo, lo llenó de agua y fue y le lavó los pies a sus discípulos. Algo que no era en esa época, podríamos decir, algo que fuera muy apetecible, entre comillas el término, ¿no?
Los pies estaban sucios, andaban por la tierra, ellos se recostaban, porque las mesas no eran mesas como las que tenemos nosotros, eran mesas bajitas, ellos debían recostarse y quedaban con los pies hacia afuera, por eso que podían, por fuera una persona circular y daba la vuelta por detrás de los pies de todos ellos. Así esa mujer pudo lavar sus pies con el perfume, enjugarlos o con sus lágrimas, dice el Señor, y enjugarlos con sus cabellos, secarlos con sus cabellos, porque los pies estaban allí a la exposición. Y el Señor empieza a lavar los pies de ellos para mostrarles, enseñarles un acto de servicio. Después que ellos seguramente estaban disputando aquello. Y el Señor les plantea que el servicio requiere humildad. Y que el servicio debe ser algo útil para el otro, para los demás. No debe ser algo que me preste utilidad a mí. Muchos prestan servicio por el beneficio que tendrán a cambio. Pero el Señor dice que eso no es lo importante, lo que yo voy a recibir a cambio. ¿Cuántas veces, alguna vez, no sé si le ha pasado, y usted hace un servicio y no le dan ni las gracias? Muchos esperan que por lo menos si no les dan las gracias, les retribuyan de alguna manera. Esa es la película del Padrino, ¿no? La escena cuando alguien le va a pedir un favor a Don Corleone, ¿no? Al Pacino, no era, ¿cómo se llama? Marlon Brando personificaba a Don Corleone. Y llega alguien a su casa ahí a pedirle un servicio. Y entonces, cuando ya se va, él pareciera, le dice que queda, que se lo va a devolver, que se lo va a pagar. Entonces, el padrino le dice una frase así, una cosa como, no te preocupes, ya tendrás ocasión de devolverlo. Como diciendo, tú quedas ahí en deuda conmigo. Llegará el momento en que me lo vas a tener que retribuir. Y ese espíritu reflejado allí es el espíritu general de la humanidad. El servir a cambio de, el servir esperando recibir algo. Pero el servicio gratuito, el servicio dado por gracia, el servicio dado por afecto, por amor, el servicio simplemente por querer hacer el bien, no es algo que abunde en la humanidad. Cuando Teresa de Calcuta, la princesa Diana de Gales fue a visitar a la Sor Teresa de Calcuta, se envió una comitiva previamente para preparar el viaje y la visita de la princesa de Gales a India. Y entonces estaba la persona que estaba a cargo del protocolo y que tenía que revisar todo, y vio a la Madre Teresa ahí arrodillada, lavándole las heridas a un leproso. Y dice la mujer, yo no lavaría a un leproso ni por todo el oro del mundo. Y la Madre Teresa le respondió, yo tampoco. Así es el servicio. No importa, no debe esperar nada a cambio, cualquiera sea este servicio. El más humilde o el más desarrollado. El Señor ilustra este concepto de que las autoridades o los que tienen poder se enseñorean de lo que son. Y siempre quieren el servicio a su disposición, en cualquier circunstancia. Se enseñorean de su posición de gobernante. Los jefes se enseñorean de su posición, abusan de ella, de los privilegios que les da el tener cierto grado de autoridad. Y piden cosas a veces más allá de lo que corresponde al cargo, a la investidura que tienen, porque se sienten superiores a los demás. Muchos ejercen su autoridad exigiendo atenciones o servicios que van más allá de lo que debe hacer la persona. Y los que están bajo esa autoridad muchas veces obedecen por temor al castigo,
por temor a perder el trabajo, por temor a las represalias. El Señor les dice a sus discípulos que el que quiere ser mayor sea como un niño, sea como el más joven. Y el que dirige, el que quiere tener posición de estatus de privilegio, debe ser el servidor. Porque el que quiere hacerse grande sea vuestro servidor, decía la lectura alternada. El Señor advierte que todo el que tenga posibilidad de alguna autoridad no debe ejercer dominio, señorío, sobre todos los que están bajo su cuidado. Y el apóstol Pablo advierte a los creyentes, a los que son presbíteros, a los que son diáconos, a los que tienen cierto grado de autoridad en la iglesia: no lo hagáis como teniendo señorío sobre la grey, sobre la comunidad, sobre la iglesia, sobre los hermanos, sino como siervos del Señor. El servicio unos a otros es parte del comportamiento diario que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Y por supuesto, un servicio hecho no para que nos destaquen, mira qué bueno es, mira que lo hace bien. El Señor reclama para ello, reclama humildad en el servicio. ¿Cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Sus discípulos están disputando sobre quién va a ser el que va a ser el más importante en el reino de los cielos. Y él llega y toma una toalla y va y les lava los pies. Y los desafía a preguntarse: ¿quién es mayor, el que está ahí sentado a la mesa o el que está sirviendo? Por supuesto, el que está en la mesa. En otra parte relata el hecho de un hombre que viene del campo, que llega después de haber estado todo el día trabajando, llega donde su señor y su señor le pide: prepárame la cena, sírveme, y después de eso, come y relájate, descansa. Porque dice el Señor Cristo, no lo sienta a la mesa y le sirve Él, no, le pide al siervo que viene cansado de trabajar todo el día que le sirva. Por supuesto, Él está diciéndole ahí a sus discípulos: cuando hayáis hecho lo que tenéis que hacer, decid: siervos inútiles somos. Lo que debimos hacer, eso hicimos. No enseñorearnos pero no tampoco enaltecernos orgullosamente por lo que hemos hecho. Pero el servicio debe ser entonces humilde, pero también debe ser útil al prójimo, útil al hermano, útil a la iglesia, útil a la sociedad en que vivimos. Debe en alguna manera nuestros servicios significarle un beneficio al otro. Parte del negarse a sí mismo que el Señor plantea está allí en esta entrega al otro. Porque eso aplica plenamente aquí en el mayor, que el mayor sea el siervo de todos. El que dirige como el que sirve. El ser como niños, el ser como el más joven, el ser como el siervo que está dispuesto, es también imitar al Señor en su gran entrega de servicio. Porque Él da un gran ejemplo. Ejemplo os he dado, porque yo estoy entre vosotros como el que sirve. Porque no estimó su condición de igual a Dios como algo de lo que aferrarse. No, yo no quiero ir, no, porque yo soy Dios, no voy. Sino que se despojó de todo ello y adquirió la forma. Y Pablo lo dice así: dejando su condición de ser igual a Dios, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso el servicio cristiano, el mandato del Señor para el servicio cristiano en la iglesia lleva el peso del ejemplo personal del Señor. Yo os pido que sirváis porque yo sirvo.
Los envío a servir porque yo vine a serviros a vosotros, a servir al mundo. Y la pregunta del Señor, ¿quién es el mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Debe haber sido una pregunta que en el momento en que ellos estaban allí siendo lavados los pies por el Señor, debe haber sido algo que remecía sus conciencias. Imagínense ese hecho que debe haber sido notorio, muy, muy impactante para los discípulos. El Señor humillándose para lavar los pies. Pero Pablo, cuando expresa en Filipenses que él se humilló a sí mismo para tomar la forma de siervo, no está hablando de algo mucho mayor que hizo el Señor. Dios creador, el Dios sin el cual no existiría nada de lo que existe, toma la forma humana para ser siervo. Y no solo dice siervo como condición humana, sino que asume esa condición para humillarse hasta lo máximo y sufrir la muerte. La posición de privilegio no debe ser una excusa para el servicio. No, esto a mí no me corresponde. Yo no puedo hacer esto, si total yo soy aquí el pastor, yo soy el presbítero, o yo soy tal cosa y no puedo rebajarme a tomar la escoba e ir a la barrera allá afuera, la mugre de los perros, como cualquier cosa así. No, eso no es digno de mí. El Señor dice que Él vino a servir y a no ser servido, expresando fundamentalmente que su servicio es en la forma más sublime de ejemplificación, es el dar su vida en rescate por muchos. Dar la vida por rescate por aquellos que no la merecen, ni siquiera un poco, sino que merecen todo lo contrario. Allí vino a hacer su servicio, a servir a los pecadores, a rescatar a los perdidos, a saciar a los sedientos y hambrientos, a limpiar a los pobres de espíritu. El Maestro y el Señor, Él condesciende para enseñar humildad. Él mismo dijo, sed humildes de corazón, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él enseña a condescender para servir, un servicio que es para mutua santificación. El Señor pone su propio ejemplo para dar fuerza al mandamiento que está dándole a sus discípulos, que está imprimiendo en la mente de ellos. Si yo lo hago, vosotros también debéis hacerlos. Él se presenta como el modelo supremo, el ejemplo perfecto de humildad y de amor en el servicio. Siervo por amor. No importa cuánto debamos rebajarnos, el Señor dejó su condición de Dios para ser siervo. No importa cuánto debamos humillarnos, Él se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. No importa cuándo debamos condescender, Él se humilló hasta la muerte en la cruz. Por eso, cuando nosotros somos llamados a ser siervos en la iglesia, por formar parte de la iglesia, somos llamados a un deber que nace de la imitación, nace del ejemplo, de la imitación del ejemplo que nos dejó el Señor. Contra el orgullo de la falsa superioridad, del orgullo espiritual, de decir yo soy mejor que el otro, mira lo que hago. Siervos inútiles somos, lo que debemos hacer, hemos hecho.
El Señor usa ese ejemplo del hombre que vuelve del campo, que atiende a su siervo sobre la mesa, para decirles a sus discípulos, para dejarles esta enseñanza sobre el servicio. Haced todo lo que tenéis que hacer. Y cuando lo hayáis hecho, decid, somos solamente siervos inútiles porque hicimos lo que teníamos que hacer. Un siervo, un discípulo del Señor, no debe, como un siervo, esperar recompensa especial por hacer aquello que es su deber hacer. Típico de nuestra sociedad. Haz tal cosa. ¿Y qué voy a ganar? ¿Qué voy a hacer con esto? Cuando los hijos les dicen, los mandan a hacer la pieza o alguna cosa, ¿y qué me vas a dar? ¿Ah? La obediencia, cuando se debe dar la obediencia, no tiene mayor mérito. Es cumplir lo que debemos hacer. Y si nosotros somos mandados a ser siervos, debemos hacerlo, sin esperar recompensa por ello. Este mundo actual es un mundo, nuestra sociedad actual, nuestro país está inmerso en un mundo en el cual la búsqueda de recompensas por todo lo que hace. Los pagos extras por los favores o por los servicios, como si fuera algo más allá de lo que nuestro deber manda. Los incentivos, yo le hablaba la otra vez de los incentivos a la producción. Esto que se ha transformado en algo tan pernicioso para la sociedad, particularmente para quienes trabajamos en el sistema público de servicios, en cualquier sistema de servicio público. Los incentivos, es decir, tiene posibilidades de recibir un bonito cada 3 meses o cada 4 meses o a fin de año o 2 veces al año si hace más que lo que hizo el año pasado. Y entonces al final se transforma esto en algo productivo. Yo produzco o marco que produzco, porque a veces no lo hago, pero marco que produzco más y voy a recibir el bonito al fin de año. En el hospital le llamaban el pórtate bien. Te portas bien para recibir. ¿Qué es lo que es portarse bien? Sacar las cosas. Entonces yo no sé, en realidad es curioso porque hay contradicciones. Nosotros, ustedes saben, nuestro hospital lleva 3 semanas en paro. Un paro que no tiene ninguna justificación real para beneficio de los trabajadores del hospital. Es una disputa entre los dirigentes y la Dirección de Servicios de Salud. ¿Y quiénes sufren? Los enfermos. Y ellos dicen que están defendiendo la salud pública. Y después, cuando no alcanzamos las metas que nos han fijado por estos incentivos, ellos pierden incentivos, pierden plata. Y entonces reclaman porque, pucha, el incentivo, no llegó el incentivo. Pero si no dejan trabajar, ¿cómo vamos a alcanzar las metas? Es una contradicción. No se dan cuenta que están ellos mismos atentando contra su propio bolsillo, porque no permiten que el hospital opere y que cumpla las metas que debe cumplir. Pero más allá de eso, está esto de que si yo debo hacer algo, ¿por qué tienen que darme extra para que lo haga y lo haga bien? La perversión es tal que el otro día leía en el diario, en la prensa, una noticia ahí que el Ministerio Público, ¿se sabe lo que es el Ministerio Público, no? Estamos en Chile, porque lean las leyes, lean el diario. El Ministerio Público es el que tiene que ver con los procesos judiciales, ¿no? El Ministerio Público había cerrado, sobreseído, lo que se llama temporalmente, una cantidad importante de causas que estaban allí, y queda la causa archivada. Y eso significa, desde el punto de vista de metas, causas cerradas. Entonces yo cumplo mis metas. Tengo que cerrar 10.000 causas en el año. Las cerré, cumplí las 10.000, pero de esas 10.000 la mitad están cerradas sin haber hecho nada. ¿Qué incentivo es eso? Eso atenta contra la justicia, realmente. Es un incentivo meramente económico. La gente se acostumbra a eso. Quiere hacer cosas, pero a cambio de que me den. Y si es más de lo que yo debo ganar por lo que yo hago, o más de lo que por lo que yo firmé el contrato, mejor todavía. Y se transforma entonces en una perversión de los sistemas, porque a la gente no le interesa servir por servir.
Ojo que en la iglesia también se pueden dar los incentivos. Los incentivos a ciertos ministerios o a ciertas cosas. Y eso también lleva al germen de esta alteración de la percepción y de la realidad de lo que debe ser el servicio. Por el contrario, el discípulo que ha hecho un servicio al prójimo, que ha servido prestando un servicio en cualquier lugar o en la sociedad, debe cuidarse de no ensalzarse por ello, no sentirse mejor o superior, sino solo un siervo que cumple su deber. Es el Señor el que le ensalzará a su debido tiempo. Es el Señor el que le recompensará. De otra manera, el servicio pierde su grandeza porque es hecho por interés, por la ganancia, por conveniencia. Y cuando Jesús manda a servir, así como cuando Él lo hace, lo manda a hacerlo a aquel que no puede recompensarnos, a aquel que no lo merece o a aquel que nos hizo mal. Ese es el servicio que el Señor demanda. Ese es el servicio al que somos llamados. ¿Qué importa si nos pagan mal por bien? Nosotros somos llamados a un servicio sacrificial por amor al Señor. Él, dice, nos exaltará cuando fuere tiempo. ¿Quiere ser alguien? ¿Quiere ser algo importante? ¿Quiere ser mayor? Entonces, usted debe ser siervo. Debe ser un servidor con humildad. Un servicio productivo y útil al prójimo, a la iglesia, a la comunidad, para la honra y la gloria del Señor. Un servicio especialmente a aquel que no puede retribuirle. Incluso a quien no lo pide. Y aún más a aquel que no lo merece. Así será grande en el reino del Señor. Así llegará a ser mayor. Así estará imitando al Señor Jesucristo, el siervo de los siervos. Así estará obedeciendo su palabra, su mandato y siguiendo su ejemplo. Que el Señor nos bendiga.